es Elena y vamos a acabar esta primera serie de conferencias con la intervención de Antonio Albiol. Antonio es licenciado en Filosofía y ha cursado el Máster de Estudios Literarios de la Universidad Complutense. Es profesor de Lengua Española y de Literatura en un instituto y además de eso ha contribuido con varios artículos de crítica literaria, ha prologado 2 libros, fue el editor literario de una obra poética colectiva titulada Conversos, fragmentos de una antología futura. Y en cuanto a su línea investigadora, compagina sus investigaciones sobre la estética del gesto con la producción novelesca de Paul Auster. Así que en cuanto a darle, ya está, pues Antonio, tienes la palabra. En cuanto a la técnica, no me permita. Buenos días a todos. Voy a intentar dar la conferencia o la charla esta de pie, si no os importa. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿De todas partes? Bueno. La desventaja de dar la charla de último es que siempre hay spoilers, ¿verdad? Siempre hay cosas que han comentado los anteriores ponentes y que al final pues uno repite necesariamente, ¿no? Así que disculpadme por las repeticiones si las hay. Bien, yo quisiera comenzar por señalar que, en efecto, la mayor parte de las publicaciones que podemos encontrar sobre series de televisión provienen efectivamente del mundo del periodismo. Sin embargo, los conceptos críticos de Massy TV, Quality Popular TV, lo que nosotros hemos venido a traducir de aquella manera como series de calidad, necesitan urgentemente una reflexión desde el punto de vista de la teoría de la literatura, que es lo que nos ha traído a todos aquí. Sin embargo, lo que yo propongo hacer hoy es una breve revisión de lo que se entiende desde este punto de vista de las ciencias de la información por serie de calidad. ¿Qué son? Según algunos teóricos, he tomado esta definición de Anatol Rovirosa, una Massy TV es una serie de culto con índices de audiencia propios de una generalista o mainstream. Así, por tanto, las series de culto y las series de calidad comparten todas estas características. ¿Qué les explico? Bien. Por tanto, si queremos saber que si Battlestar Galactica es o no una serie de calidad, lo que tenemos por serie de calidad, debemos comprobar en primer lugar si se trata de una serie de culto y en último lugar ver si los índices de audiencia están a su favor o no. Así es que procedamos ya sin más dilación a ir repasando todas estas características. No os asustéis. Creo que podremos con ello. Lo primero, la primera característica se refiere a la posibilidad de que podamos adscribir la autoría de estas series de televisión a un autor. Casi siempre en los artículos que he podido leer, el primer punto de vista que se aborda para fundamentar la autoría se suele abordar desde el punto de vista del derecho mercantil, desde el punto de vista jurídico. Desde este punto de vista, en Estados Unidos, que es lo que suele utilizarse como referencia, la autoría se le debe adscribir al director en el caso de las series en el caso de las películas, y al productor en el caso de las series de televisión, porque es él el que suele aportar la dotación económica y la idea suele constituir una marca registrada. Es evidente que la compañera podría hacer muchos matices al respecto, porque por supuesto el asunto varía mucho dependiendo de si la productora es independiente o la productora trabaja directamente con la televisión. ¿Es cierto? Bien. Otro argumento que se suele ofrecer es la analogía con el mundo del cine, que además es la más manida. Como podemos hablar de cine de autor, pues podemos hablar tranquilamente de series de autor. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que el primer argumento es insuficiente. Nosotros tenemos que aceptarlo porque lógicamente constituye el marco legal en el que nos movemos, pero no nos parece que sea una fundamentación propia para el ámbito en el que nos estamos moviendo. Y por otra parte, la analogía es un argumento muy pobre. Además, quisiera señalar, va a parecer muy oportunista, pero es cierto, que ninguno de estos argumentos recoge la cuota de autoría que le pertenece a los guionistas, que son los grandes olvidados en todos los estudios que he podido ir encontrando por ahí. Así es que, dejando de lado brevemente hasta más adelante la cuestión de la autoría, vamos a aceptar que el autor de Battlestar Galactica es este señor aquí presente, que es Ron Moore, y pues como lo es, por ejemplo, Gene Roddenberry en el caso de Star Trek, o consideraríamos que J.J. Abrams es el creador de Lost. Bien,
¿A través de qué elementos podemos decir, podemos señalar que una serie es autorial? Es decir, ¿qué rasgos son propios de un autor? Decimos adiós. Bien. Estos rasgos son fundamentalmente la idiosincrasia particular del argumento, de los personajes y de la producción. Ocupémonos en primer lugar de la idiosincrasia particular del argumento. ¿A qué se refiere? Nos referimos normalmente al modo en que se presenta la historia. Por ejemplo, son características las frases sentenciosas con las que al comienzo de cada serie Grisham juzga las primeras impresiones que tiene sobre un caso, las conclusiones que presentan todos los pacientes de House, ¿no? O, por ejemplo, los conflictos morales, éticos, diplomáticos, los ataques que sufre Jean-Luc Picard, Kirk o cualquiera de los capitanes de Star Trek. En el caso de Battlestar Galactica son también frecuentes tanto los conflictos diplomáticos, etc., pero me gustaría destacar dos aspectos que ha introducido, extremadamente novedosos, que ha introducido Ron de Moore desde el punto de vista de la idiosincrasia particular del argumento. Son, por un lado, el hecho de que presente sistemáticamente en todos los episodios la esencia de la serie. Como sabéis, en los primeros minutos tenemos este bromo corto que por lo visto no está sonando. ¿Se oye? No. Muy bajito, ¿verdad? Lo siento. La música no es relevante, no obstante, porque la idea es simplemente, como veis, que van resumiéndonos de qué va la serie. Frente al clásico resumen que se hace siempre en las series de lo que ha venido pasando, en lugar de eso, ¿dónde queda? No os preocupéis. Tenemos siempre, ¿veis?, un pequeño resumen de lo que va la serie, ¿no? Además, el auténtico conflicto de fondo, como vamos a ver justo a continuación. Perdón, atrás. Y lo siguiente, otro elemento muy novedoso, es que Galáctica es la primera serie, hasta donde yo sé, que hace un resumen no de lo que ha sucedido, sino de lo que va a suceder en el episodio. Y para los más adictos a la serie, todos sabéis que incluso suceden cosas en el resumen que no pasan después. Eso está también muy bien, ¿no? Hay que estar ahí muy atento al quite porque se te puede estar escapando información sin darte cuenta. Pues sí, si volvéis a verlo, cosa que os recomiendo, por cierto, fijaros bien que siempre que hay algún detalle que no estaba presente, que luego no va a estar presente en el episodio. Y otro detalle, para los que no se hayan fijado, también muy interesante del comienzo, es que hay una cuenta atrás. No sé si se han fijado, al final de la entrada va apareciendo la cantidad de supervivientes que quedan de la humanidad. Bien. Uy, perdón. Quería poneros un ejemplo de resumen que está tomado de la primera temporada. He procurado evitar los spoilers en la medida de lo posible. Lo tienen todo, tensiones sexuales no resueltas, se ve, ¿verdad? Las batallas que todos los Trekkies deseábamos ver porque también nos gusta Star Wars, sí, lo tiene todo. Bueno, vamos a no entretenernos. En cuanto al trasfondo, claro, es uno de los elementos característicos de Galáctica, es decir, uno de los elementos que nos harían a ciegas decir que Galáctica es una serie de calidad, sin lugar a dudas, el trasfondo. Claro, estas series de culto, que provienen pues, de las series de culto de finales de los años 80, principios de los años 90, todos saben que están dirigidas a un espectador culto, ¿no? Y por tanto, este espectador culto pues exige un cierto nivel a las series que ve. Claro está que esto exige pues, que los planteamientos huyan de lo intrascendente y estén dotados en cambio de un cierto trasfondo que incluso llegado el caso podríamos llamar filosófico, ¿no? Algunos de los trasuntos emblemáticos de la serie son estos, por hablar solo de algunos, ¿no? La obsesión por la vida y la inteligencia artificiales sentidas como una amenaza para la humanidad, la preocupación por las múltiples zonas grises, perdón por el error de concordancia, que a la ética le plantean las situaciones de extrema supervivencia, la inquietud filosófica por averiguar qué nos hace propiamente humanos y la religión o lo místico en general. Sería quizá más apropiado hablar de lo místico en general. He eludido hablar aquí, por otra parte, de lo que yo creo que es el carácter, o sea, lo más característico de Battlestar Galactica es el tema de la soledad, sin lugar a dudas. Y me explico. Es evidente que ninguno de estos temas le pertenece en exclusiva a Galáctica. Por ejemplo,
el comienzo apocalíptico que hemos visto en Lost, por ejemplo, que se ve en 33 minutos, que es el primer episodio de Galáctica, también está presente, por ejemplo, en Babylon 5. Sin embargo, Babylon 5 es una serie en la que se presenta una utopía que, a pesar de todo, trata de mantenerse en el tiempo. ¿Qué nos presenta Galáctica? Por el contrario, lo que hace Galáctica es explorar la distopía desde un punto de vista que no había sido hecho hasta el momento. Nos presenta unos seres humanos perseguidos por los Giron, que son sus creaciones, y que en esa huida van descubriendo, cosa insólita, que yo sepa en ficción serial televisiva y en ciencia ficción, que somos los únicos que habitan el cosmos. Y esa soledad se hace sentir todo el rato a través de la estética de la serie. Bien, vamos a pasar ahora a la idiosincrasia particular de los personajes. Me refiero no tanto al casting como al hecho de la selección que se hace del tipo de personaje que queremos que se convierta en el personaje central de la serie. Y por supuesto a la corte de personajes que lo acompañan. Ya hemos visto que esa elección pues, está sujeta no siempre a elecciones que tengan que ver con la narrativa, pero no obstante, todas ellas nos ayudan a enmarcar el tipo de serie que tenemos delante. Pues, por ejemplo, son característicos personajes carismáticos como Grissom, personajes carismáticos como Jean-Luc Picard, o toda la corte que le acompaña. Los comandantes, el tripulante, el jefe de seguridad, etc. Toda esa corte de personajes sirve para que nosotros podamos escribir la serie a un determinado género. Toda esa corte es perfectamente reconocible, además del personaje central en Galáctica. El personaje central es, como todos ustedes saben, Edward G. Olmos, a ver si quiere salir, aquí lo tenemos. Y por otra parte, pues, están presentes pues, el Saul Tigh, que es el comandante, el tripulante, pues, está el teniente Gaeta, etc. Son todos perfectamente reconocibles. Ahora bien, y una cosa que me voy a adelantar un poco, se refiere también al tema del casting, y se refiere también a esto, y es la idea de que, voy anticipándome, se refiere a la intervención múltiple sobre el guión. Y es que se permite, es algo característico de las series de culto, se permite que a los actores intervengan, retoquen el guión para ajustarlos al personaje. Esa libertad ha favorecido que los personajes entren como un guante, digamos, en el actor que los encarna. Esta idea de intervención múltiple sobre el guión se refiere también a la idea de que se permite que los actores escriban guiones, productores escriban guiones, cosa que ha sido también muy buena en muchas ocasiones, o que actores como Edward G. Olmos hayan dirigido algunos episodios de Galáctica, o como saben ustedes, el spin-off, que es el plan que también ha dirigido él, ¿no? Pero también se refiere a la idea de que estas series, por el contenido que tienen, digamos especializado, requieren de asesoría científica. Pues es el caso, por ejemplo, de House, de Urgencias, es el caso de Scraps, por ejemplo, que también es una sitcom de medicina, es el caso de Big Bang Theory, es el caso de CSI, en fin, todas ellas. Excepto en el caso de la física, por ejemplo, se sabe que hay asesores científicos para Star Trek, que han desempeñado un importante papel, puesto que yo diría que es ciencia ficción en un sentido fuerte, pero los asesores científicos es verdad que en Galáctica no han debido tener un gran papel, puesto que yo lo calificaría más bien de ciencia ficción. En cuanto a los estándares elevados de producción, es decir, la gestión humana y tal, es una pequeña mixtura de diferentes conceptos, me quiero referir al modelo de producción que ha implantado la HBO para cara a las series de calidad. Me refiero a la idea de contratar gente que proviene del mundo de Hollywood, actores, productores, que lo que hacen simplemente es darle un mayor nombre a la cadena para tratar de captar nuevos clientes. ¿Por qué? Pues es muy simple. Lo que se hace es contratarles, darles la mayor libertad creativa posible, dentro de ciertos límites, claro, para procurar que ellos creen un producto, no lo olvidemos, provocativo o lo más novedoso que sea posible, para que de esa manera pues, haya más abonados. Bien, pues un ejemplo de esta migración de directores a la pantalla pequeña es el de Quentin Tarantino, que rodó el último episodio de la quinta temporada de CSI, el propio Edward G. Olmos, que también ha dirigido episodios, como he dicho, o por ejemplo el caso de John Dahl, que ha dirigido películas como Rounders, que también ha participado en Galáctica.
Bien.